Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Muy bien, vamos a iniciar de una vez con nuestro estudio de Apocalipsis, parte 9. Hoy queremos ver cómo es el mensaje que se da al líder o a los líderes de la congregación que se encuentra en Esmirna, que es la segunda de las amonestaciones que Dios mismo, por medio de Juan, está realizando. Sin embargo, y para tener un contexto, siempre me gusta a mí hacer un pequeño resumen. Y es que la semana pasada veíamos esa de los primeros mensajes, el primero de los mensajes a la carta a las 7 congregaciones, es decir, a todos aquellos que son creyentes en el Mesías, que están recibiendo, e incluso que se aplica para el día de hoy, están recibiendo una amonestación de parte de Dios. Y el primero de los casos tocó en Éfeso, y a Éfeso le dice, ¿sabes qué? Has perdido el primer amor, y recordamos que el primer amor era la escritura, era actuar de acuerdo a la escritura, y si no regresaban a él, pues verían las consecuencias en las cuales Dios quitaría su candelero, que es la congregación misma de estos líderes, y pues Dios mismo la pondría donde debe estar. Hoy entonces seguimos con la segunda congregación y leemos a partir del versículo 8. Apocalipsis 2:8. Dice así: Escribe al ángel mensajero, líder de la congregación de la iglesia en Esmirna, el primero y el de después, último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Lo primero que queremos conectar entonces es de que hay un mensaje de Dios al liderazgo. Esto es lo que representa la palabra ángelo en griego, ángelo en griego, quiere decir mensajero, que también se aplica al malaj hebreo, que a su vez quiere decir mensajero, pero que en este momento histórico se está aplicando a las personas que han recibido el cargo de administrar a todos los creyentes, todos aquellos que entraron por la predicación de Pablo, por la predicación de los apóstoles y que como avalancha han ido creciendo y en esta última parte del siglo I se encuentran dispersos. Y ellos que tienen un mensaje, un trasfondo, un conocimiento, reciben esta advertencia. Le dice al líder de la congregación, decimos que utilizaremos la palabra congregación en lugar de iglesia o sinagoga, pero que sepa usted que son lo mismo, a menos que el texto lo haga la diferencia, pero aun y cuando el texto hable de iglesia o de sinagoga, se está refiriendo exactamente a lo mismo, a los llamados por Dios, a los congregados por Dios, y que en el siglo I esto pues no es como lo vemos hoy, que la iglesia es el lugar de reunión de los creyentes, mientras que la sinagoga es el lugar de reunión de los judíos. No, en el siglo I eran la misma palabra y por eso es que optamos por usar la palabra congregación. ¿Y quién les habla? Bueno, dice aquí, el primero y el último han traducido, pero si usted recordará, uno de los mensajes que hablábamos en el capítulo 1 era que Dios no tiene brechas en sí mismo, porque eso sería profanar a Dios. Por lo que en hebreo este mensaje entra como el Rishon de Aharón, que han
mal traducido en primer lugar al griego, pero también a otros idiomas, el primero y el último. No es el primero y el último como que en medio hubiera espacio para algo más, no, es el primero y el de después. Y eso quiere decir precisamente Rishon, que es el primero, de Aharón, que es el de después. Sin embargo, yo le dejé ahí la palabra último para que usted reconozca de qué se trata y podamos ir haciendo ese cambio. Está hablando de la unicidad de Dios, no está hablando de una persona de Dios acá, otra persona de Dios allá. No, no, eso no se ve en la escritura. Por si hubiera alguna duda, él luego dice el que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida, dice esto. Ahora, em, Dios, entonces, y volviendo a lo que decíamos del primero y el de después, Dios, ha dicho la escritura, es quien lo llena todo en todo. Nosotros nos pegamos en Dios pero sin embargo no estamos como siendo eh, divinos en sí mismos nosotros, sino nos apegamos a Dios, somos acogidos por Dios, pero lo que importa es que Él es el primero y el de después, es el que llena todo en todo. Y la escritura ha dicho eso en Efesios 1:23, en donde leemos la cual, refiriéndose a la congregación, es su cuerpo. Y luego es la plenitud. La congregación es la plenitud de aquel, o sea, de Dios, quien lo llena todo en todo. Es decir, nosotros somos la parte visible de aquel que lo llena todo en todo. Y por eso es que una congregación no puede no ser basada en la escritura, no puede no ser basada en la ley del Señor, no puede no ser basada en el Evangelio, en esa tensión tan grata que la escritura mantiene con el Testamento de los antiguos. El versículo 9 dice, y este es un versículo que quizás es el centro de lo que queremos enseñar hoy, porque es la advertencia que se está haciendo. Y continuamos la lectura. Y dice así, yo conozco, es lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna, a la congregación de Esmirna, tus obras, en primer lugar, tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis dice, pero eres rico. Aunque no te creas, aunque veas pobreza en ti, eres rico. No te has dado cuenta de esto, quizás. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Y cuando analizamos entonces cómo es que Juan ha venido escribiendo el Apocalipsis, cómo es que la revelación se ha dado, Dios la ha dado por repetición. Habíamos hablado de una figura literaria que se llama quiasmo, en donde Dios repetía. Y por eso, al igual que como lo se hace en Éfeso, para entender qué le está diciendo acá, hemos de utilizar el mismo método. En primer lugar, les dice, yo conozco tus obras. ¿Y qué son las obras? Como lo veíamos en Éfeso, y por esto es que el orden en el cual las los mensajes son dirigidos a las distintas congregaciones es muy importante porque va construyendo sobre reclamos y va dando por sentado que el conocimiento que ha ido compartiendo ya está adquirido. ¿A qué me refiero? Que en Éfeso habíamos hecho la prueba literaria de que las obras, como están escritas ahí, son el primer amor. El amor son obras. Según, desde la perspectiva bíblica, sí que lo es así. Demostramos nuestro amor por Dios cuando actuamos como Él nos ha educado, como Él nos ha enseñado, y no cuando nos sentimos muy románticos o de cualquier forma nos sentimos hacia Dios. No, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra. Y esto va muy de acuerdo con lo que el Mesías nos dijo allá en Juan cuando dice, si alguien me ama, guardará mis mandamientos. Entonces, ¿qué son las obras? Son el primer amor. Entonces, el Señor, el Mesías está diciendo aquí, yo conozco tu primer amor. O sea, ustedes han respetado la escritura, ustedes han aceptado la escritura. Como resultado de eso ha habido tribulación, que es la segunda palabra que menciona. Por supuesto, el emperador Domiciano en la última parte del siglo I se dedicó a perseguir a los judíos mesiánicos, a cualquier cosa que sonara
a judío mesiánico, a cualquier cosa que hablara de Jesús, se dedicó a perseguir. Y es que en el primer siglo todavía no podemos hablar de un cristianismo independiente, y esto lo vamos a corroborar, independiente o fuera del mundo judío. Esto empieza a darse como vivencia en el siglo II y por supuesto como institución ya a partir del siglo IV. Entonces, hay una persecución. ¿Y cuál es la persecución? Que estas personas guardan la escritura, guardan la ley del Señor, guardan la Torá, creen en un Mesías, y esta palabra Mashiach era venenosa en el Imperio Romano, ya que se perseguía porque se lo tenía pensado que era un líder político que vendría a darle batalla a Roma. Y en el primer templo, desde el año 4 antes del año 0, hubo 25 pretendientes o aspirantes a Mesías. Todos ellos, o la mayoría de ellos, lo intentaron hacer por la vía de las armas. Sin embargo, el 26 fue Jesús. Esto está registrado en los anales de la historia. Pero él no fue pretendiente. Él fue Dios mismo quien nos enseñó que era el Mesías, pero curiosamente era el único que no vino a hacer una guerra de armas, no vino a pelear con los romanos. Él estuvo incluso dispuesto a morir por los mismos romanos que dentro del mundo judío se veían como el opresor, porque él venía a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, a finales del siglo I, ya este movimiento es muy visto, muy conocido y se lo persigue. Por lo tanto, si se evidencian las obras, si se evidencia el primer amor, lo que va a surgir es la tribulación. Y luego dice, yo conozco entonces tus obras y como resultado de ellos la tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico y ya va a ver por qué lo dice. Porque ¿cuál es la pobreza a la que él se está refiriendo? Es decir, tú te percibes como que eres pobre, pero eres rico. Y quizás acá está enviando un mensaje para no confiar en las riquezas. Es decir, tú tienes dinero, pero eres pobre. Tienes una pobreza. Y por ende, nosotros nos preguntamos cuál es esa pobreza. Siguiendo entonces la dinámica que hemos empleado, la pobreza la sigue o la dice a continuación. Es decir, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Este es precisamente entonces el reclamo. Yo conozco tu pobreza, es decir, tú empezaste con obras. Esto te produjo una tribulación. Probablemente después de esto hubo una reacción en la cual, y esto se aclarará en la medida que vamos a estudiar qué significa la palabra judíos, pero en la reacción ellos se dicen mesiánicos, pero dejan de practicar las cosas que los han llevado a ser evidentemente temerosos de Dios o judíos, y por ende ahora han sacrificado lo material por lo espiritual. Quizás es mejor que lo hagamos de la otra forma. Vamos a explicar qué es entonces la palabra judío, qué es la sinagoga de Satanás y cuál es la mejor forma de entrarle a esto. La pobreza entonces de Esmirna era que ellos permitían la mentira, la blasfemia. La palabra blasfemia es una palabra compuesta que significa dañar la fama. ¿Y cómo se dañaba la fama? Bueno, habían unos que decían ser judíos, pero que no lo eran. Al contrario, dice el versículo que hemos leído, actuaban como la congregación, como la sinagoga de Satanás. O sea, ellos se decían, nosotros somos judíos, pero actuaban como la sinagoga de Satanás. En el tiempo medieval, la iglesia romana utilizó este versículo para perseguir a los judíos, para decir, ellos son la sinagoga de Satanás y merecen morir. Pero esa es una pésima lectura de lo que la escritura realmente está diciendo.
Cuando se habla de la congregación de Satanás, por supuesto, se habla de la congregación porque hay un artículo definido ahí de el Satán, de este personaje que tiene una intención de mentir y de perseguir la fidelidad en los creyentes. Lo primero que haremos entonces es enfocarnos en la palabra judío. Y con respecto de esto quiero establecer dos cosas. Número uno, la evidencia histórica. El hecho que el reclamo se haga a una iglesia de creyentes, la iglesia de Esmirna, y que les diga, miren señores, hay un problema con ustedes. Ustedes, su problema, la demanda, la denuncia que yo tengo en contra de ustedes. Con respecto de Éfeso era, ustedes han dejado su primer amor, pero con respecto de ustedes es, ustedes tienen una blasfemia, tienen una mentira. Hay judíos que dicen ser judíos, pero que no lo son. Esto entonces es la evidencia histórica de que en el siglo I, cuando muchos pensarían a finales del siglo I que hay un cristianismo rebosante, las personas, las congregaciones, las cartas y el movimiento que seguía a Jesús era un movimiento dentro del mundo judío. Esta evidencia nos hace entender que los apóstoles ellos mismos nunca se vieron fuera del mundo judío y que cuando el más vocal al respecto, Saulo de Tarso, dice, me voy a los gentiles, no es que se olvidó de los judíos. Si usted lee Hechos, se dará cuenta que vez tras vez a donde Saulo iba, buscaba las congregaciones de los judíos, pero que como los judíos tenían un llamamiento de Dios más fuerte a las palabras de Pablo, pero estos judíos estaban dentro, estos gentiles, perdón, estaban dentro de las congregaciones judías. Saulo no le predica a gentiles en una plaza y empieza iglesias con ellos. Sí les predicó a gentiles, recuerdo el caso de Macedonia y el caso de Atenas, pero nunca hubo un converso en esos lugares. No, Saulo iba a las congregaciones judías, 100% judías, con creencias fariseas, empezaba a predicar ahí y algunos de los gentiles que estaban dentro de estas congregaciones recibían el mensaje de Pablo. Y ese era el decir de Pablo, me voy a los gentiles. Entonces, ¿saben qué? Los dejo a ustedes judíos en sus congregaciones judías y los gentiles que quieran venirse conmigo se vendrán. Pero repito, toda la cúpula del liderazgo del movimiento de Jesús nunca se vio a sí mismo fuera del mundo judío. Siempre se vieron como que estos gentiles que estaban entrando como las 10 tribus perdidas, como la casa de Israel a Israel. Y por lo tanto deberían de aprender Torá, deberían de aprender los profetas, deberían de apartarse. Y todo esto son los problemas, por ejemplo, de Hechos 15, en donde se legisla que ellos tienen que entrar. Esto nos lleva a entender que si queremos, perdón, a formular lo siguiente, que si queremos entender correctamente la escritura, especialmente el Evangelio, no lo podemos hacer desde un contexto griego, desde una mente griega. No podemos ni siquiera ir al griego del Nuevo Testamento y tratar de entender qué dice ahí, sino que debemos de tenerlo en cuenta desde su trasfondo judío, desde su idioma judío, desde su historia judía, desde sus modismos judíos, porque esa es la correcta exégesis. Pablo y todo mundo así lo tuvo en cuenta. Y Juan ahora, a finales del siglo I, nos está diciendo, hay judíos falsos en la congregación. Pero si hay judíos falsos, eso significa que hay judíos verdaderos. Y lo que también significa es que a todos los que se congregaban en las iglesias, a todos los que se congregaban, vale la redundancia, en la congregación, se los tenía por judíos. Ahora, esto no ha de entenderse como un gentilicio. Y esta es la segunda cosa que quiero traer como una eh, herramienta de interpretación aquí con usted. ¿Cuál es el origen de la palabra judío entonces? ¿A qué se refiere el evangelio cuando se habla de un judío?
En hebreo, judío se dice Yehudí, Yehudí. Y este desarrollo comienza en primer lugar con Judá. Judá, que viene de una acción de gratitud que su madre, o de una alabanza que su madre Lea tiene a Dios por la vida de ellos, Judá recibe el nombre de Yehudá. Ese es el nombre de Judá en hebreo. Y sus hijos eran Yehudim, o sea, hijos de Judá, judíos. Esto nos remonta entonces hasta los escritos de Génesis, pero luego empieza a darse un desarrollo y Judá se convierte en una tribu, la tribu de los judíos. Judá es el patriarca de esta tribu. Luego, en tiempos del nieto de David, el reino del sur se separa del reino del norte. El reino del sur se queda con 10 tribus, mientras que el reino del norte se queda con 10 tribus, mientras que el reino del sur se queda con 2 tribus. Las tribus del norte se llegan a conocer como Israel o como Efraín, mientras que las tribus del sur se llegan a conocer como Judá. Y son dos las tribus, son Judá y Benjamín, pero se llegan a conocer como judíos. Todos estos se llegan a conocer como judíos. Cuando se da la dispersión después del año 586 y existe el exilio como resultado de la conquista de Nabucodonosor y luego del imperio babilónico, o bueno, en el imperio babilónico y después en el imperio medo-persa, etcétera, etcétera, vemos a muchas personas fuera de Israel, fuera de Judá, que se hacen llamar judíos, pero alguien que llama la atención y que ejemplifica lo que queremos dar a conocer es Mardoqueo. Mardoqueo se le llamó judío, Amán lo escribió así, sin embargo Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, pero ya en este momento se empieza a acuñar el término Yahudí, Yahudí. Y note por favor que judío se dice Yehudí, pero Yahudí significa adorador del Ejad, adorador del Dios único. Entonces, en el primer siglo, muchos en la etnia de los judíos, Yehudim, se hacían, alardeaban de ser Yahudim, es decir, adoradores del Dios único. Y en el primer siglo estas palabras se leían como sinónimas, por lo que es muy probable que en la carta, en el libro de Apocalipsis, cuando se está hablando de falsos judíos o judíos que dicen ser y no lo son, está hablando en un juego de palabras de descendientes de los patriarcas, por supuesto, pero también de gentiles que adoran a un Dios único. Y se decía, Yehudí es un Yahudí, es decir, los judíos son quienes adoran al único y verdadero Dios. Y en las congregaciones que siguieron a Jesús en el primer siglo, este resultó como ser el bastión, porque se les predicaba lo primero que una persona debía de hacer para congregarse en, dentro del mundo creyente, dentro de las iglesias o congregaciones apostólicas, era renunciar a todos los demás dioses. Por lo tanto, aunque eran gentiles, se convertían en Yahudim. Y por eso hacemos tanto hincapié en que no se lo puede leer al evangelio fuera del mundo judío. Que si se lo trata de leer en el griego, vamos a entender otro mensaje. Y esto es cierto para demasiadas doctrinas en el evangelio, y esto es cierto porque la forma de leerlo ha hecho que los cristianos ya de muchos siglos después, pero incluso hasta nuestros días, tengan en menos el testamento de los antiguos. Piensen que la Torá ha caducado, piensen que ya no vale, o peor aún, que lo vean como hay una ley ritual, pero también hay una ley moral, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, no, eso ha sido una mala lectura histórica, pero que Dios vuelva a su pueblo a la unicidad de su palabra también. Sin embargo, también es importante decir que ya Pablo había definido qué es entonces un judío falso y qué es un judío verdadero.
Y esta es quizás una tercer parte de la explicación que quiero ofrecer. Para ello vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 17. Leemos. Pero si tú, que llevas el nombre de judío, y aquí puede ser judío, yehudí o yahudí, y te apoyas en la ley, es decir, en la Torah del Señor, que te glorías en Dios, verso 18, y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, es decir, la Torah del Señor, la palabra del Señor. Verso 19, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla. 20, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes, y venga esto, porque Pablo está afirmando algo muy interesante, que tienes en la Torah la expresión misma del conocimiento y la verdad. Pablo no está alegorizando con nada, Pablo está diciendo, o sea, tú te confías, eres maestro, etcétera, etcétera, pero en la Torah tienes que reconocer que está la expresión del conocimiento y de la verdad. ¿Qué está en la Torah? La verdad y el conocimiento. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y empieza a surgir quién es un falso judío. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la Torah, de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Por lo que nosotros ofrecemos como respuesta que un falso judío es alguien que conociendo, pero también es un falso creyente, pero también es una demanda para nosotros hoy en el siglo XXI. Es alguien que conociendo la escritura, y por escritura quiero ser muy enfático, de Génesis a Apocalipsis, la conoce y la enseña, un falso judío es aquel que no la practica. Esa es la demanda que está haciendo el libro de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna. Ustedes no están practicando. En Esmirna está pasando que hay muchos maestros, quizás de raza judía, quizás gente que se ha desarrollado, quizás gente que Timoteo, perdón, no Timoteo, pero alguien más haya formado ahí, y lo enseñan y se venden y quizás forman una apariencia externa, pero eso no les cuenta como ser adoradores del Dios único. Hemos de entender que para ser un adorador del Dios bíblico hay que tener en cuenta toda la escritura. Saulo sigue haciendo una denuncia que le invito a leer con esta óptica, con el hecho de encontrar a los falsos maestros, no con el hecho de hacer una división étnica. No, aquí está hablando de Yehudí y de Yahudí. Está hablando de creyentes y cuanto más nos los aclaremos mejor. Pero quiero adelantar la lectura entonces hasta el versículo 28, porque ahí dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues el judío, pues es judío, perdón, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu o poder de Dios, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y tenga usted en mente que la circuncisión en la carne era, bueno, en primer lugar era y es un mandamiento, pero también era el requisito fariseo para llegar a ser judío, para llegar a ser salvo. Y Saulo está diciendo, la circuncisión externa no es la que Dios prometió, es la circuncisión del corazón, por el poder de Dios. Esto para que no tengas de qué gloriarte. El conocimiento y la práctica es lo que hace que una persona sea creyente. Es lo que hace que una persona sea un verdadero yahudí, un verdadero judío. No como los falsos, aunque tengan su carne circuncidada, aunque guarden a rajatablas cada uno de los mandamientos. Pero si no se les ha revelado el Mesías, si no, y con esto hacemos un llamado de atención, porque hacemos una denuncia, en primer lugar, al, al fariseísmo de la época
judaísmo del actual, los creyentes son aquellos que creen en el Mesías, pero también hacemos un llamado al cristianismo del siglo XXI y de cualquier época. Hemos de tomar en cuenta la ley de Dios, hemos de tener en cuenta la ley de Dios. Luego de esto, el apóstol hace una advertencia que sigue con nuestra lectura y dice, sí, verso 10, Apocalipsis 2:10. Aparentemente no está ligado, pero dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean experimentados y tengan tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Llama la atención entonces que se está haciendo un llamado de atención a los que no son verdaderos, que después diga, bueno, pero no tengan miedo, no tengan miedo de lo que se viene, puede que sea un sufrimiento. Y te digo, el Satán, es decir, aquel que está encabezando a los falsos judíos, aquel que dirige la persecución contra los creyentes, se va a montar una persecución contra ustedes, los que queden, que sean creyentes genuinos, porque por eso está haciendo la advertencia, porque todavía hay creyentes genuinos acá que sí son verdaderos creyentes en Dios. Cuando hablamos de que el diablo hará a sufrir, dice que los echará en la cárcel, y hemos traducido para que sean experimentados más para que sean probados, porque sabemos que Dios tiene todo en sus manos, y cuando una persona, un hijo de Dios, atraviesa una circunstancia adversa, adquiere una experiencia más que sea probado. Dios sabe de qué somos capaces. El versículo que hemos leído entonces termina diciendo, o bueno, sigue diciendo, tendrán una tribulación por 10 días. Y esto me llama mucho la atención. ¿Qué quiere decir con esos 10 días? Hemos de recordar que este es un libro de simbologías, pero eso no ha de confundirse con alegorizar. Es decir, yo no puedo decir, miren, aquí van a haber 10 años de esto, o hubo 10 semanas de esto, o 10 meses de esto. No. Los símbolos no son tan a la mentalidad de la persona que interpreta, no. Si hay una simbología, hemos de encontrar la misma simbología en la escritura. Y yo quiero presentar a usted dos casos en los que se mencionan 10 días que me permiten a mí hacer una interpretación que quiero compartirle. En Jeremías capítulo 42, el pueblo ha sido conquistado, ha sido deportado a Babilonia, pero hay un pequeño remanente que se ha quedado. Sin embargo, hay otro revuelo ahí y matan al líder, a Gedalías, que era el líder, y entonces las personas no saben qué hacer. ¿Vamos a Egipto o nos quedamos acá? Y hablan con Jeremías y le dicen, Jeremías, consulta al Señor por nosotros, por favor. El versículo 42, perdón, el capítulo 42, versículo 7 dice lo siguiente. Después de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías y hubo una respuesta. Dios le dice, no desciendan. Ellos decidieron no obedecer, pero eh, la respuesta de Dios vino en 10 días. Otro caso que me llama la atención y es el que también quería presentarles a ustedes, es el caso de Daniel. Daniel no quiere contaminarse con los alimentos de los babilonios y le pide a la persona que está a cargo de él y de sus amigos que los ponga a prueba por 10 días y que les permita comer vegetales solamente y beber agua. Y en esos 10 días hay una respuesta. Por lo tanto, lo que estoy queriendo decir es que los 10 días son un simbolismo de que cuando encontremos pruebas, que es de lo que está hablando, hemos de pedir a Dios, hemos de rogar y hemos de esperar que esa respuesta llegue, porque Dios va a responder esas oraciones. Eso sí, si no llega en medio de la experimentación, en medio de la situación o circunstancia,
Mucho puede ser por la iniquidad, es decir, la no Torah de nuestro corazón. Isaías capítulo 57, 17 dice lo siguiente: a causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, está hablando de Israel, escondí mi rostro y me indigné. Lo que está enviando, el mensaje que está enviando entonces a la gente de Apocalipsis es que cuando vengan las circunstancias del maligno, consulten a Dios, pero que si luego no hay una respuesta es porque hay una iniquidad y todo esto va de la mano con la denuncia que precisamente se ha hecho en el versículo anterior, en el versículo 9, pues porque hay demasiado falso judío. No solo viendo hacia atrás esto casa, sino también viendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque el versículo termina diciendo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es decir, cuando le dice sé fiel, le está diciendo, haz arrepentimiento de ser uno de esos que conoce, predica, que enseña, pero que no cumple. Debes demostrarte fiel. Has de mostrarte por tus frutos. Y es que en el Evangelio son los frutos los que evidencian lo que está en el corazón. Los creyentes, los verdaderos creyentes exhiben estos frutos de la fidelidad del Dios verdadero. Y eso es lo que los califica para ser adoradores del Dios único. Los verdaderos Yahudí son los fieles y su herencia entonces, está diciendo el versículo, será la corona de la vida. El versículo 11 sigue diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora ya no está diciendo solo a esta iglesia, sino a las iglesias, a las congregaciones. El vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. Y llama la atención varias cosas. En primer lugar, el que tiene oído para oír. Está hablando de los escogidos de Dios, está hablando de los elegidos de Dios, porque los hay en cada congregación, pero también hay falsos en cada congregación. También llama mucho la atención que dice lo que el Espíritu tiene que decir, o sea, el poder de Dios. Es una referencia inequívoca de que Dios está en cada congregación llamando. Pero luego me está hablando, me llama mucho la atención que en la segunda congregación, Éfeso fue la primera, Esmirna es la segunda, ya está diciendo, mira, esto es algo que se puede aplicar en cada congregación. Si el problema ya era que la gente había perdido su primer amor, aquí es que lo enseñan, pero que no lo viven, que no lo practican. Y si ustedes no vuelven a su primer amor, van a caer en la hipocresía. Y cierra diciendo, el vencedor. ¿Quién es el vencedor? Son aquellos que oyen la amonestación, recordamos como lo decíamos también en la enseñanza a Éfeso, son aquellos que oyen la amonestación y se vuelven a Dios, ya sea saliendo de esta congregación o dentro de esta congregación buscando un arrepentimiento grupal y diciendo, no, debemos devolvernos a Dios y hemos de hacer lo correcto. Esos son los vencedores. A ellos dice, en cualquiera de las congregaciones, porque ese es el contexto, las congregaciones, no está hablando ya solo de Esmirna, aquí está diciendo, el vencedor es el que tome nota de la denuncia que estoy haciendo a cada congregación y que se vuelva. En todo caso, dice, no sufrirán daño en la muerte segunda. ¿Cómo así en la muerte segunda? En los capítulos finales de Apocalipsis hablaremos de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Todos los hombres vamos a morir una vez. Después de esta vez está declarado que haya un juicio. Claro, en el retorno del Señor habrá una primera resurrección. Es la resurrección de los justos, aquellos que han creído en Jesús. Pero luego y después de un tiempo, el milenio, hablando aquí, teniendo en cuenta el milenio, habrá una segunda resurrección, en donde todos los humanos que alguna vez existieron en la tierra serán juzgados. Pero estos
los que no resucitaron en la primera resurrección, que resucitarán en la segunda, y esto lo veremos en Apocalipsis, pero no me quiero adelantar mucho a ello, estos morirán de nuevo. Y esa es la segunda muerte. El vencedor es aquel fiel, es aquel creyente, es aquel que tiene oídos para oír, que sabe que Dios le está diciendo arrepiéntete. Cuando Dios escoge a alguien, esa persona se va a volver. Cuando llegó, no por la mano de Dios, no por la convicción de Dios, esa persona, aunque uno haga lo que haga, no se va a volver. En resumen, releo el versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Es decir, yo conozco tus obras y estas obras te han traído tribulación, pero también conozco tu pobreza. Sin embargo, tú eres rico. O sea, quizás tienes recursos, es lo que le está diciendo, pero tu pobreza la conozco. ¿Y cuál es? Es la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y son, sino que son, dice, la sinagoga de Satanás. Ahora sí hemos de entender que los creyentes, cuando entraban a una iglesia, cualquier iglesia del primer siglo, eran considerados judíos por Jesús, entraban al mundo judío, no fariseo, pero sí judío mesiánico. Y en el siglo II ya se busca una independencia y un distanciamiento. Pero en el siglo I se les conocía judíos por adoradores del Dios único, no por la etnia. No se trata de eso. Se trata de que la escritura es una unidad de Génesis a Apocalipsis. Hay que estudiarla, hay que enseñarla y hay que vivirla. Hagamos la corrección de ello, volvamos al Señor y recordemos, nuestras acciones sí que importan. Lo que hacemos sí que importa. No nos salva. Somos salvos por la gracia de Dios, pero lo que hacemos sí que importa. Gracias por estar con nosotros. Le envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con el tema de la iglesia de Pérgamo. Hasta pronto.